Pues vamos a darle un fuerte aplauso al Señor en esta tarde y vamos a recibir al ministerio del pastor Diego García, que trae la palabra en esta tarde. ¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes. Voltee con la persona que tiene a su lado, regálele una sonrisa, un fuerte apretón de manos, un abrazo, dígale qué bendición es estar esta tarde juntos. Has tomado una buena decisión hoy, dígale. Buscar al Señor. Y conforme vaya saludando a alguna persona, ocupe su lugar. Sean todos bienvenidos. Esta es la tercera reunión en este 1 de septiembre. Qué bendición es iniciar otro mes, ¿verdad? Ya se va muy rápido el tiempo, pero buscando al Señor. Amén. Muy bien. Abra su Biblia, por favor. En el libro de Génesis, capítulo 2, y vamos a leer los versículos 23 y 24. Génesis capítulo 2, versículo 23 y 24. ¿Ya lo tiene? Y vamos a leerlo todos juntos, por favor. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Siguiente. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Fíjese, durante el mes de agosto me tocó estar compartiendo los días jueves una serie acerca de la restauración de la paternidad y un poco sobre la familia. Y me ha pedido a nuestro pastor que esta tarde le comparta este último tema que estuvimos hablando el día jueves, que nos habla acerca de la familia, un poquito de la familia. En esta serie estuvimos hablando acerca de, como el nombre lo dice, ¿no? Restaurando nuestra paternidad, borrando esa mala imagen paterna con la que hemos crecido la mayoría de nosotros, porque la mayoría hemos crecido con una mala imagen paterna. Sí, cuando usted le dicen piensa en papá o piensa en mamá, piensa en aquel hombre o mujer gritón, enojón, que pega, que regaña, que castiga. Pero qué diferente es poder ver, cuando nosotros vemos al Padre, que es el Padre Celestial, encontramos un Padre que nos ama. ¿Amén? Un Padre, en la primera conferencia nos hablaba muy bonito la palabra en el libro de Isaías. El Señor nos hablaba y decía: tú eres muy importante para mí, eres muy valioso, te amo. Fíjese qué bonito nos dice en esa parte: te amo. Y más adelante habla el Señor y vuelve a decir: yo te crié, desde que estabas en el vientre yo te he cargado, cuando naciste te estuve cargando, y aun cuando envejezcas te seguiré cargando, porque te amo. ¿Amén? ¿Sí? Y esa es la paternidad que nosotros debemos de tener. No esa paternidad de violencia, de gritos, de maltratos, de irresponsabilidad, sino la imagen paterna que debe haber en nuestra mente es la imagen de un Padre que nos ama, que nunca se cansa de nosotros, que siempre está ahí para ayudarnos, para sostenernos. Amén. ¿Sí? Y seguimos hablando en los otros puntos, hablando acerca de algunas características de los padres, de acuerdo a la palabra, los consejos que nos da como papá, como mamá. ¿Sí? Y toda esta serie fue los días jueves de 7 a 9 de la noche. Si usted le interesa, ¿verdad? Se grabó, puede pedir la conferencia o el paquete, la serie al final, para poderla estudiar en su casa. Pero hablábamos acerca de este versículo el día jueves, y lo primero que encontramos en este versículo es que dice la palabra que Dios creó al hombre y a la mujer. Dios crea al hombre, y de la costilla del hombre toma a la mujer, toma del costado del hombre, toma una costilla y forma a la mujer. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? El hombre contesta cuando ve a la mujer, expresa y dice: ahora esto es carne de mi carne, huesos de mis huesos. ¿Sí? Porque de mí fue tomada. Pero ese siguiente versículo nos está hablando y nos está diciendo: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Fíjese, la familia
fue instituida por Dios. La familia fue creada por Dios. Dios nos permite desarrollar diferentes roles mientras estamos aquí en la tierra. Nos da el rol de hijos, nos da el rol de papá, el rol de mamá, las damas, ¿verdad? Nos permite estar conociendo lo que es cada etapa y cada rol del ser humano, porque en cada uno de esos roles y en cada etapa podemos conocerle a Él como Padre. ¿Amén? ¿Sí? Cuando el hijo es hijo, valga la redundancia, o sea, vive en sujeción, es dependiente de los padres, ahí lo que le toca al hijo es aprender obediencia, respeto, sujeción, sabiduría para tomar los consejos de los padres. ¿Sí? Entonces usted es hijo para aprender a ser hijo. ¿Sí me explico? Usted le tocó nacer y ser un hijo para aprender también a ser un hijo con respecto al Padre Celestial. Le hablaba acerca que también los padres son papás y son mamás porque les permite conocer esa faceta de Dios. Yo creo que lo que deberíamos hacer es, bueno, si soy papá, como un padre cristiano, tengo que ser un padre como Dios, aprender de Dios. Dios es Padre y a mí me toca como papá aprender a ser como lo es Dios. Amén. Las mamás igual, ¿verdad? Si Dios lo es todo, ¿sí? Y Dios es el que le va a enseñar a usted como mujer cómo ser una excelente madre. Entonces aquí encontramos que la familia es el primer parámetro que mide qué tan agradables somos a Dios. Si usted como hijo, los chavos como hijos, son rebeldes, son contestones, son flojitos, son irresponsables, y el papá tiene eso, ¿verdad? Lucha con sus hijos. Le dice, ya levántate, ya ponte a hacer algo, ya trabaja, estudia, haz tu tarea, ayúdame a barrer. Y dice el papá, este es muy flojo, no quiere hacer nada, no me desobedece, es rebelde, no me hace caso. Y para los hijos entonces, como te ven tus padres, es como te ve Dios. Si delante de tus padres tú eres un buen hijo, delante de Dios serás un ¿qué? Un buen hijo. Es imposible que tu papá diga, ¿verdad? Este es muy rebelde. Y que Dios diga, está rebelde pero está perfecto, así está bien, así lo quiero. ¿Será eso posible? No, ¿verdad? Y también si el hijo de su papá lo percibe como un ser violento, como un ser irresponsable, como una persona que no le ama, así también percibe Dios a los padres. Es algo como una retroalimentación. Que usted se pregunte, los hijos pregúntense, ¿cómo me ven mis padres? ¿Qué clase de hijo soy? ¿Qué piensan de mí? Cuando se encuentran ahí con su vecina, con alguien por ahí, un conocido, ¿qué le dicen? Dicen, otra vez aquí Juanito ya me metió en problemas, volvió a romper el vidrio de la vecina, no se compone, es tremendo, ¿sí? O le dice, no, fíjate que mi hijo es un excelente hijo, ¿no? Es muy bueno, es muy obediente, es muy responsable, le echa muchas ganas a la escuela. ¿Sí me explico? Los hijos, ¿qué hablan de los papás? Es muy curioso, todos los niños, como dice el dicho, siempre dicen la verdad, ¿verdad? ¿Sí? Y nos tocó el otro día salir con una familia a comer, una familia cristiana, ¿sí? Y ya estábamos ahí comiendo, ¿verdad? Y de repente uno de los niños empieza a hablar y solito empieza a soltar, como decimos, toda la sopa, ¿verdad? ¿Sí? No, y mi mamá escucha a no sé qué artista y esta canción le gusta y también escucha esta, ¿no? Y él solito empezó ahí a contarnos todo, ¿no? ¿Sí? Y mi esposa es maestra de educación preescolar, así es que cuando un niño por ahí dice alguna grosería, ella le dice, no digas esa palabra porque es una grosería, no debes hablar esas palabras. Y se sueltan los niños. Ah, pues mi papá dice esta, y mi mamá dice esta, y el otro día mi papá le pegó a mi mamá, y mi mamá lo arañó, ¿no? Y empiezan a soltar toda la historia. Así es que las maestras, en especial de jardín de niños, saben la historia de la mayoría de las familias. ¿Sí? ¿Así? ¿En serio? ¿Sí? Así es que imagínese usted, sus hijos, ¿qué piensan de usted? Y más, ¿qué hablan de usted? ¿Cómo le ven como padre? ¿Cómo le ven como mamá? ¿Sí? Es el primer parámetro.
Y dentro de todo lo que estuvimos hablando sobre familia, nos vamos a enfocar ahorita acerca de la estructura familiar. La estructura familiar. La Biblia nos habla acerca de la estructura familiar porque eso conlleva a que sea una familia estable, una familia que pueda avanzar, triunfar, ser una familia exitosa. Amén. Dentro de los tipos de familia que encontramos el primer tipo de familia, que es la familia extensiva. Y casi es el tipo de familia que impera en nuestra cultura. Sí, la familia extensiva. La familia extensiva nos habla acerca que está compuesta por el papá, por la mamá, los hijos, pero también está los papás, ya sea del esposo, de la esposa, los papás de los abuelos, los primos, los tíos, los sobrinos. Es una familia extensiva que está compuesta por muchos miembros en la familia. ¿Sí? Después viene el siguiente tipo de familia, que es la familia monoparental. Y este tipo de familia nos está hablando que solamente existe o el padre o la mamá y los hijos. Hay ausencia de un padre. ¿Sí? Puede ser por separación, puede ser por divorcio, puede ser padre soltero, madre soltera, o por el fallecimiento de alguno de los cónyuges. El chiste es que en la casa solamente vive uno de los padres y los hijos. ¿Sí? Unión libre, padres solteros, madres solteras, divorcios, separaciones, producen ese tipo de familia monoparental. Pero aquí en la Escritura encontramos acerca de lo que es la familia, lo que es su estructura, ¿sí? Y encontramos que el Señor, desde que forma al hombre, le habla y le dice: el hombre se unirá a su mujer, dejará a su padre y a su madre. Entonces desde aquí la familia extensiva queda descartada. La familia extensiva queda descartada. Está diciendo: dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. En el capítulo 1, el versículo 26 y 27, el Señor le habla al hombre y le dice: multiplíquense y tengan hijos. ¿Sí? Así es que aquí estamos hablando que la estructura de la familia, esta familia se le llama familia nuclear. La familia nuclear está compuesta por el papá, por la mamá y por los hijos. ¿Sí? Esa es la estructura que debe existir dentro de lo que es la familia. Cuando esta estructura es diferente a la propuesta por la Biblia, cuando hay una familia extensiva, siempre va a haber ciertas complicaciones, va a haber ciertos problemas, va a haber ciertos roces, discusiones, pleitos entre familias, ¿sí? Cuando en la misma casa están corriendo 3 hijos de una familia, 3 hijos de otro, ¿verdad? Y son 12 nietos corriendo por la casa, pues hay un alto grado de estrés, ¿sí? Todos corren, todos gritan, todos rompen, ¿sí? Todos se ensucian. Así es que es una familia con mucho estrés, ¿sí? Con mucha tensión, porque es demasiado, como dice la palabra, extensa. ¿Sí me explico? ¿Sí? Cuando es una familia monoparental, pues la ausencia del padre o de la madre siempre van a traer problemas de identidad a los hijos, ¿sí? Siempre va a haber problemas de identidad, de personalidad, ¿sí? Si usted puede ver un estudio, está comprobado, más bien dicho, que la ausencia del padre produce inseguridad, afecta a los dos, tanto al hombre como a la mujer. La presencia del padre al hijo varón le enseña cómo comportarse como hombre. La presencia del padre para la hija mujer le enseña cómo debe ser tratada una mujer. ¿Sí me explico? O sea que el papá tiene la función de enseñarle al hombre, a su hijo hombre, ser hombre, y de enseñarle a la mujer cómo se le debe tratar como mujer. Entonces, cuando el padre está ausente, si usted va a una de las causas del homosexualismo, una de las causas del homosexualismo es una mala paternidad. ¿Sí? Una mala paternidad. Creció sin un padre que le afirmara, creció sin un padre que le enseñara a ser hombre, creció sin un padre que le enseñara cómo se comporta un hombre, ¿sí? Y dentro del lesbianismo igual, falta de paternidad, porque nunca hubo un hombre que la tratara como una mujer, ¿sí? Entonces, para los dos casos, una de las razones es una mala paternidad, porque
es importante que la familia tenga las dos figuras paternas, la mamá y el papá. Cuando la figura del padre, que es la figura que viene a traer autoridad, por lo tanto, por la mayoría de veces, ¿no?, nos habla que forja disciplina, pone reglas, ¿sí? Cuando esa figura paterna no está, no hay reglas, no hay normas, son jóvenes más propensos a ser delincuentes, a ser drogadictos, a caer en una de estas áreas de adicciones, ¿sí? ¿Por qué? Por una mala paternidad. Entonces, no es cualquier cosa, ¿verdad?, salirnos de la estructura de Dios. Dios creó la familia con una estructura, que es la estructura nuclear. Debe estar presente la mamá, debe estar presente el papá y los hijos. ¿Amén? Muy bien. Dentro de este punto, vamos a ir por favor a Génesis capítulo 12, versículo 1 y 2. Génesis capítulo 12, versículo 1 y 2. ¿Está listo? Lo leemos juntos. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Fíjese, aquí encontramos cuando Dios llama a Abraham. Usted sabe que Abraham es el padre de la fe. Dios escoge a Abraham para de Abraham sacar una nación, sacar la nación de Israel. Dios escoge a Abraham para que de ahí venga la línea donde va a surgir Israel, van a surgir las 12 tribus, los 12 patriarcas, va hasta llegar al rey David, hasta llegar al Mesías. Dios tenía un propósito con Abraham. Dios tenía un propósito con Abraham. Pero le está hablando del capítulo 1 y le está diciendo: vete de la casa de tu padre, vete de la casa de tus parientes, porque yo tengo un propósito contigo. Si lo leemos parafraseado, lo que está diciendo es: si tú te vas de la casa de tus padres, ¿sí?, entonces yo te engrandeceré, te bendeciré, serás bendición. ¿Se da cuenta? ¿Qué encontramos aquí en Abraham? Abraham vivía, su familia era una familia extendida. Vivía en la casa de sus padres. ¿Sí dice eso? ¿Sí? Vete de la casa de tu parentela, de tu familia. Su tipo de familia era una familia extendida. Vivía con su familia. Mas sin embargo, aunque Dios tenía un propósito con él, tenía un llamado especial, no se podía cumplir mientras la estructura familiar de Abraham no fuera la correcta. Primero su estructura familiar tenía que estar en orden. Primero tenía que salir de la casa de su padre. Ya tenía a su esposa, ya tenía tiempo de casado, así es que tenía que salir para formar una familia nuclear y así ser bendecido por Dios. ¿Amén? ¿Sí? Entonces yo le comentaba, la mayoría en nuestra cultura es una familia extendida, una familia donde nosotros estamos con nuestros familiares conviviendo, ¿sí? La tradición lo que ha enseñado es que a veces el padre da herencia, deja herencia, un gran terreno, y en el mismo terreno pues cada quien tiene su cuarto, ¿no? O construye una casa y esa es su herencia, y hay una familia extendida, todos conviven con todos, ¿sí? Entonces, esto es la cultura. Quiero que me ponga atención. Esto es lo que enseña la cultura. Pero lo que enseña Dios es familia nuclear. ¿Amén? ¿Sí? Le comentaba que cuando yo me casé, comenzaba a leer la palabra, y yo le estoy diciendo, es la cultura, es la tradición. Así es que cuando yo recién me casé, pues también me llevé a mi esposa a mi casa, ¿verdad? Con mis papás ahí estuvimos, familia extendida. Pero cuando yo comencé a estudiar la palabra, Dios me empezó a hablar en este versículo. Y Dios me empezó a decir
yo quiero que seas bendición, quiero bendecirte, pero vete de la casa de tus padres. ¿Sí? Dios me empezó a hablar, me empezó a inquietar, y a cada rato me recordaba esa palabra y me decía, te quiero bendecir, pero vete de la casa de tus padres. ¿Sí? Y la primera idea que se me vino a la cabeza es, ¿cómo me voy a ir? El primer pensamiento que viene es, voy a ser un mal hijo, les voy a dar la espalda, los voy a traicionar. Mis papás tienen un oficio de la panadería, así es que yo trabajaba con ellos y yo decía, ¿cómo les voy a aventar el trabajo? Ya tenemos un sistema de trabajo, yo hago esto, voy acá, voy allá, me toca hacer esto. Si yo me voy, pues muchas cosas no se podrán hacer. ¿Cómo voy a irme? ¿Cómo voy a salirme? Voy a ser un mal hijo, voy a ser un traidor, ¿sí? Pero Dios me seguía hablando acerca de ese versículo. Te quiero bendecir, pero vete de la casa de tus padres. ¿Sí? Así es que hubo ahí una lucha, y es una lucha que muchos tenemos. Lo que dicen las emociones y lo que dice la palabra. Con base a las emociones, nosotros podemos decidir una cosa, pero la palabra dice otra, muy diferente. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, mis emociones, mi corazón, mi cultura, la tradición, me decía, aquí te tienes que quedar. ¿Vas a ser un traidor si te vas? ¿Le vas a dar la espalda a tu familia? ¿Les vas a tronar el negocio? Y eran pensamientos, una lucha. Pero Dios me seguía hablando y me seguía diciendo, tienes que irte. ¿Sí? Entonces, pues, no me quedó otra más que irme. ¿Sí? Porque Dios dijo y hay que obedecer. ¿Sí? Entonces, sí, así es que me fui y efectivamente, ¿no? Pues me vieron como el traidor, ¿no? Como el que se fue, como el enemigo, como el que nos abandonó. Pero Dios me había hablado. ¿Sí? ¿Y por qué Dios exige tanto que la familia sea una familia nuclear? Porque la familia nuclear tiene 3 características. La primera característica es que la familia nuclear debe ser autónoma. ¿Sí? La familia nuclear debe ser autónoma. ¿De qué nos está hablando que debe ser autónoma? Nos está diciendo que cuando ya una persona, un hombre y una mujer se casan, forman una familia, ellos son los líderes de esa familia. ¿Sí? Son los líderes de esa familia y son los únicos responsables de cómo mantener esa familia. ¿Sí me explico? A veces nos cuesta trabajo ser autónomos. Cuando nosotros, o a los que se casaron, tal vez les pasó, estamos acostumbrados a ser hijos, estamos acostumbrados a recibir, estamos acostumbrados a que nos den. Y cuando recién entramos en el matrimonio, queremos seguir recibiendo. ¿Sí? Papá, dame para mi despensa. ¿Sí? Papá, dame para sacar a mi esposa a pasear. ¿Sí? O las mujeres, papá, no tengo zapatos, cómprame mis zapatos. Y nos habla de un problema, ahorita lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero es una familia que no es autónoma. Cuando vienen ingresos desde fuera, para poder mantener esta familia, no es autónoma. Pueden ser ingresos que vienen de padres del hombre, padres de la mujer, no sé, ¿no? Que a veces hay matrimonios que esperan que los hermanos mayores los ayuden, casi les mantengan. O en algunas comunidades esperan que el gobierno los mantenga. ¿Sí? Me tocó en una población donde mi esposa estuvo trabajando como maestra ir y a mí me sorprendió, ¿no? Yo pedí en ese día, cuando ella recién se fue, pedí unos días permiso en mi trabajo para poder ir, instalarla y ver dónde iba a estar, ¿no? Pero me doy cuenta que los del comité de la escuela todo el día estaban en la escuela. Todo el día. Llegaban desde temprano, por ahí recogían unas piedritas y el presidente se sentaba con su varita y estaba, mueve su varita, ¿no? De acá para allá, ¿no? Y toda la semana iba de acá para un lado para otro.
Y yo pensaba, ¿y este señor no trabaja? Porque estaba toda la mañana y toda la tarde. Entonces ahí platicando con la gente, bueno, ¿y ustedes qué hacen, no? ¿De qué viven? Decían, no, pues es que tenemos oportunidades, ¿no? Así es que tal fecha nos vienen a pagar y pues no hay de qué preocuparnos de nada, ¿sí? Nada más llegaba el dinero, iban a cobrar y había dinero, ¿sí? Entonces el Señor siempre estaba sin hacer nada, ¿sí? Sin hacer nada. Entonces hay personas que tienen esa mentalidad, ¿sí? Que el gobierno me mantenga, que mi papá me mantenga, que mis hermanos mayores me mantengan. Le pido prestado a los líderes de la iglesia y así suplo mi necesidad, o a algún hermano de la iglesia, ¿sí? Hay un problema. La familia tiene que ser autónoma. ¿Por qué? Porque siempre que alguien esté dando dinero, siempre tendrá el derecho de decidir sobre esa familia. ¿Sí me explico? Si tú recibes dinero de tu suegra, no te enojes que te quiera mandar, es porque te mantiene. Y es lógico que te va a querer mandar. Si recibes dinero de tu suegro, también. Siempre recibir te da la dar te da la autoridad de decidir, de mandar, de entrometerte. ¿Sí me explico? Por eso es que la familia debe ser autónoma, porque sola sabe cuánto tiene y sola toma decisiones. Segunda característica, la familia tiene que ser independiente. La familia tiene que ser independiente. Mientras una familia no sea autónoma, no puede ser dependiente. Mientras una familia tenga ingresos de otro lado, jamás podrá ser independiente. Le vuelvo a repetir, porque el que está dando decidirá sobre esa familia. Entonces, cuando yo me casé, regresando a la historia, pues digo, yo trabajaba con mis padres, así es que ellos me daban dinero, me daban un sueldo, pero yo no era independiente. No era independiente. Ellos tenían control sobre mi tiempo, sobre mis horarios, absolutamente sobre todo. Así es que cuando yo quería salir a pasear con mi esposa, tenía que ir y decirle, papá, ¿me das permiso de salir con mi esposa? Porque no era independiente. Y todavía mi papá me decía, sí, pero regresas a tal hora, no regreses más tarde. ¿Sí? Fíjese, porque no es uno independiente. ¿Sí? La familia tiene que ser independiente. El esposo y la esposa deciden qué hacer, qué no hacer, qué comprar, qué no comprar, cómo educar, qué reglas poner, qué permitir, a qué horas despertarse, a qué horas acostarse. Tiene que decidirlo absolutamente todos de manera independiente. ¿Amén? ¿Sí? Cuando entonces las personas quieren entrometerse y te quitan la independencia en el matrimonio, es donde entonces todos terminan odiando a la suegra. Por eso la suegra es tan famosa, ¿verdad? Porque el matrimonio no es independiente, ¿sí? Entonces, para evitar el odio, sea una familia independiente. Fíjese, tercera característica, la familia debe ser dirigida por el consejo de Dios. ¿Sí? La familia debe ser dirigida por el consejo de Dios. Las familias son dirigidas por dos corrientes, o más tal vez, ¿no? ¿Sí? Una es el machismo, ¿sí? Otra es el feminismo, ¿sí? Y entonces, ¿qué son esas corrientes? El machismo, ¿cuál es la característica? Que se caracteriza por querer humillar a la mujer. Siempre humillarla, siempre someterla con violencia, siempre hacerla menos, menospreciarla, humillarla. Y el feminismo se va al otro extremo. Ahora entonces las mujeres dicen, no, las mujeres somos más, valemos más, podemos más, y empieza la humillación al hombre. ¿Sí me explico? Son dos puntos donde están peleando quién tiene más poder, quién tiene más autoridad, quién es más inteligente, quién es más capaz. Y si una familia es dirigida por una de esas dos corrientes, va a ser una familia, es una bomba,
¿Sí? Es una bomba, es un problema. La Biblia nos enseña y nos da pautas de cómo el esposo dirigirse y cómo la esposa dirigirse. Fíjese, Efesios capítulo 5, versículo 22 al 25. Se lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Escuche, por favor. Dice la palabra: esposas, estén dispuestas a servir a sus esposos, así como sirven al Señor. El esposo es la cabeza de la esposa, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Fíjese, hasta aquí, el Señor está dando normas de convivencia en la familia. ¿Sí? Cómo convivir de una manera sana en la familia. Y le está hablando a la mujer y le está diciendo: mujer, esposas, estén dispuestas ¿a qué? A servir a sus esposos, así como están dispuestas a servir a Cristo. Hermanas, voy a avanzar, no saquen piedras todavía, tranquilas, ¿sí? Está hablando entonces, número 1, la esposa debe estar dispuesta a servir. Número 2, la esposa debe saber que su esposo es cabeza, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces son dos cosas que a la mujer le tienen que quedar claras. Tiene que estar dispuesta a servir y tiene que entender que su esposo es cabeza. ¿Sí? Servir no habla o no está dándole una pauta al hombre para humillarla, no está dando una pauta al hombre para golpearla, en ningún momento le está diciendo maltrátala. El apóstol Pedro habla y dice: traten a los esposos, les dice, traten a sus esposas como vasos frágiles. Entonces no se malentienda, servir no es maltrato, ¿sí? Versículos atrás está hablando el apóstol Pablo y está diciendo: sírvanse unos a otros por el amor a Cristo. Pero fíjese lo que sigue hablando en este punto, en este versículo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es el Salvador del cuerpo. Así como la iglesia obedece a Cristo, también la esposa debe obedecer en todo a su esposo. ¿Cuántas hermanas dicen amén? ¿Sí? Tercera, ¿verdad? Dice: las esposas obedezcan en todo a sus esposos. ¿Sí? Los hombres dicen que lo repita, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues lo repito. Que las esposas deben obedecer en todo a sus esposos. Pero aquí viene la parte interesante. Fíjese. Sigue hablando. Dice: esposos, ahora va con los hombres. Amen a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia y entregó su vida por ella. Fíjese, le está diciendo al hombre: esposo, ama a tu esposa de tal manera como amó Cristo a la iglesia, que aún se entregó a sí mismo por ella. ¿Cuántas esposas quieren un esposo así? Como Cristo, que se entregó por su esposa. ¿Sí? Y para los esposos, imagínense ese cuadro. La Escritura nos está hablando, nos habla un pasaje donde Jesús sabe que esa noche va a ser entregado, donde está en el huerto de Getsemaní, y dice la Escritura que Él va con sus discípulos y les dice: por favor, oren conmigo, tengo mucho miedo. La palabra que usa es: tengo miedo hasta la muerte. Jesús regresa a orar y le dice al Padre: Padre, yo no quiero morir, no quiero ser golpeado, no quiero ser crucificado, pero si es necesario por mi esposa, lo haré. Amén. Fíjese, así fue como, ese es el amor de esposo por la esposa.
Jesús está diciendo, tengo miedo. Sudó sangre. Estaba desesperado, digámoslo así, de lo que iba a vivir. Le dijo al Padre, pasa de mí esta copa. No quiero sufrir, no quiero morir. Pero si necesito morir por mi esposa, lo haré. Imagínese usted, por eso le hablaba a las esposas, 3 cosas. Número 1, servir. Número 2, reconocer como cabeza. Y número 3, obedecer en todo. Pero ¿qué esposa no podrá hacer esas 3 cosas a un hombre que le ama como Cristo amó a su iglesia? ¿Amén? ¿Sí? ¿Quién no podrá obedecer sabiendo que Jesús murió por su esposa para darle seguridad, para darle salvación, para darle perdón, para proveerle, para redimirla, para salvarla? Es lo que está hablando a los esposos. Esposos, siempre procuren el bien de su esposa. Esfuércense. Si tienen que morir, mueran por su esposa. Y a veces eso es lo difícil, morir como esposos, o tal vez para los dos, morir como hombre y morir como mujer al matrimonio. Todos tenemos que morir. Todos tenemos ciertos hábitos, gustos, ¿sí? Tal vez los hombres cuando se casan ya no podrán ser el mismo tiempo que le dedica al deporte, ya no podrán ser las mismas salidas, ya no podrán ser los mismos, los que tomaban pues parrandas, ¿verdad? Ya no podrá ser lo mismo, no es el mismo tiempo. Tal vez el hombre estaba acostumbrado a salir con sus amigas, con una y luego con otra, y tendrá que morir. Cuando se casa el hombre tiene que morir a eso. Morir a sus gustos, morir a sus deseos, morir a un, ¿cómo decirlo? ¿Cómo se le llama? Algo que te distrae. Recuérdenme la palabra, hobbies, exacto. Sí, gracias, Melqui. Morir a sus hobbies, ¿sí? Y tal vez la mujer igual, ¿no? Tenga que morir a algo, y es lo más difícil. Pero Dios está hablando, tienes que amarla, o tienen que amarse, de tal manera de morir uno por el otro. Amén. Muy bien. Sigue hablando. Entonces aquí encontramos, a ver, esposos, amen a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia y entregó su vida por ella. Recuerde, el esposo es cabeza. ¿Es qué? Cabeza. Y el esposo es cabeza cuando, o más bien dicho, todos los esposos deberían ser cabezas, pero no todos tienen la capacidad de serlo. No la han desarrollado. ¿Por qué? Porque no han muerto, no han venido a la palabra, no se han dejado gobernar por Dios, ¿sí? Y es ahí donde entonces tenemos que aprender otra lección. Génesis capítulo 21, 12. Génesis capítulo 21, 12. Se lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice la palabra: entonces Dios le dijo a Abraham: no te preocupes por tu esclava ni por el muchacho. Haz todo lo que Sara te diga, ya que tu verdadera descendencia será trazada solo a través de Isaac. Fíjese qué interesante es ese versículo. En Efesios nos está enseñando que el hombre es la cabeza, que la mujer debe obedecer al hombre, ¿sí? Pero aquí está hablándole Dios otra vez a Abraham y le está diciendo: haz todo lo que tu esposa te dice. ¿Se da cuenta? Dios mismo le está diciendo a Abraham: haz todo lo que tu esposa te dice. Y aquí Dios me volvió a hablar. Cuando recién me convertí, pues yo no sabía nada de la palabra. Tenía otras costumbres, otra cultura, otra forma de hablar, otra forma de comportarme, etcétera. Ya se imaginará. O a lo mejor ni se imagine, no sé qué piense de más.
¿Sí? Entonces así es que cuando yo vengo al Señor, pues quiero tomar papel de cabeza. Pero el asunto es que no tenía capacidad para cabeza. Así es que lo que yo pensaba no era lo correcto. Lo que yo quería decidir no era lo correcto. Lo que yo quería, la decisión que yo quería tomar no era la mejor. Y gracias a Dios mi esposa siempre tenía una palabra. Pero entonces, como un hombre siempre lucha con su ego, con su soberbia, ¿verdad? Ahí venía a decir, no, pues como que suena mejor lo que ella dice, pero si digo que sí, entonces ¿dónde queda mi autoridad? ¿No? No, pues aunque lo mío no suena tan bien, pues que se haga como yo quiero. ¿Sí? Y ahí es donde Dios me vuelve a hablar y me dice, haz todo lo que te diga tu esposa. Haz todo lo que te diga tu esposa. ¿Por qué? Porque como una persona sin Cristo no tenía ni la sabiduría, no tenía la palabra, no tenía la dirección de Dios, no tenía la capacidad para ser cabeza. Entonces el hombre que quiere ser cabeza, que quiere que se le obedezca, que quiere ser el que da dirección, primero tiene que tener la palabra en su corazón. Él tiene que ser gobernado por el Señor. Él tiene que agradar a Jesús. Él tiene que ser gobernado por la palabra. Y entonces tendrá y podrá ser cabeza. ¿Amén? ¿Sí? Dígale a su esposo que está a su lado, ¿ya oíste? En el libro de Jueces, por favor, vamos al libro de Jueces, capítulo 11, versículo 1. Jueces, versículo 1, del 1 al 8. ¿Ya lo tiene? Amén. Se lo voy a leer en esta versión, palabra de Dios para todos. Jefté, un valiente soldado de la zona de Galaad, era hijo de una prostituta. Su padre se llamaba Galaad. Tuvo otros hijos con su esposa. Y cuando estos crecieron, echaron de la casa a Jefté. Le dijeron, no vas a recibir ninguna herencia de tu padre, porque eres hijo de otra mujer. Entonces Jefté se alejó de sus hermanos y se fue a vivir a la tierra de Tob. Allí reunió a unos bandoleros que salían con él a robar. Después de algún tiempo, los amonitas atacaron a los de Israel. Los líderes de Galaad fueron entonces a la tierra de Tob a buscar a Jefté y le dijeron, queremos que seas nuestro líder en la guerra contra los amonitas. Ven con nosotros. Jefté le respondió, si tanto me odiaban ustedes, que hasta me echaron de la casa de mi padre, ¿por qué ahora que están en problemas me vienen a buscar? Ellos le contestaron, justamente porque estamos en problemas, necesitamos que vengas con nosotros a atacar a los amonitas. Queremos que seas el jefe de todos los que vivimos en Galaad. En esta porción de la Escritura encontramos la historia de un hombre, encontramos la historia de Jefté. Y nos está dando el panorama de cómo es su familia. ¿Sí? Nos está hablando de la familia de Jefté. Número 1, leyendo entre líneas, nos está diciendo que es hijo de una prostituta. Pero también está diciendo que su padre tenía su esposa y tenía hijos. O sea, su madre era una prostituta y su padre era un hombre infiel. Un padre que tenía hijos por otros lados. ¿Sí? La Escritura nos está hablando que su madre abandonó a Jefté. Entonces creció en casa del padre. Cuando este Jefté llega a vivir a casa de su padre, pues el padre tenía una esposa. O sea que entonces Jefté tenía ¿qué? Una madrastra. Y tenía hermanastros. Nos habla cuál era la relación. Y dice que lo odiaban. Lo odiaban. Sus hermanos de Jefté lo odiaban.